las 18 minutos de la mañana, las 9:08 en Canarias, y ya saben que los martes a esta hora tenemos Comando N, tenemos a Nuño Domínguez. Buenos días. Buenos días. Te saludo primero a ti porque el otro vuelve a no estar. Sí, solo ha venido una vez para hacer acto de presencia y ya está de Willy Fogg por ahí por el mundo. Nacho Carretero, buenos días. Buenos días, no estoy, pero me sentís cerca, se te ¿verdad? escucha, Siempre se te escucha bien, pero dime solo, ¿ocio o trabajo? Bueno, digamos que es una mezcla entre ocio y trabajo, que siempre queda bien, pero sobre todo es trabajo. Ya sabes que yo estoy muy justificado cuando no estoy ahí. Vale, es verdad, me traes siempre el justificante, como cuando íbamos al colegio. Exactamente. Y además eso a lo mejor te ayuda a olvidar al Depor y esas cosas, ¿no? Ay, tenías que tocar el tema. Ya, es que lo tocamos el otro día, te tema. nombramos en la dupla con Rafa, te nombramos ayer. ¿Sabes qué pasa? Que como somos el club somos el mayor coleccionista de disgustos que hay ahora mismo en el fútbol español, yo creo que no hay club que tenga parangón en la última década. Entonces yo estaba ya un poco digamos que lo tenía un poco asumido. Es verdad, lo tenía un poco aceptado y es mucho dolor, pero fíjate, es un poquito menos que otros años porque estamos como en modo no va a salir bien. Sí, como que uno ya está preparado para el impacto. Qué desgracia, también ser un aficionado así. Ya, pero bueno, es realista, perdona. Realista. Sí, la verdad que sí. Pero el año que viene sí, venga, el año que viene. El año que viene es el año. Yo lo veo, sí. Que el año que viene es el año. Oye, Nuño, antes de entrar en el tema de hoy, hace 4 años contamos aquí la historia de Martín de la Torre, cómo recuperó el sonajero que llevaba su madre cuando la fusilaron en 1936. Yo creo que todo el mundo recuerda esa imagen de ese esqueleto con un sonajero al lado. Uh-huh. Este domingo Martín ha fallecido. Tú escribiste, ¿no?, sobre esa historia. Sí, de hecho nosotros estuvimos justo cuando le devolvieron el juguete y sobre todo cuando le contaban, porque él no supo durante la mayor parte de su vida la historia de su madre, dónde estaba enterrada, en una fosa común, etcétera. Y bueno, ese objeto, que al final es solo un objeto muy llamativo, pero le sirvió para que toda la familia, también su hija, con la que teníamos muy buena relación, recuperasen la memoria y se diesen cuenta de lo que había pasado en su pueblo, ¿no? Y bueno, es una pena, ha muerto a los 87 años, ya era muy mayor. Sí. Y bueno, pues desde aquí un recuerdo para toda la familia, que bueno, su hija Martina estuvo con nosotros, si recuerdas, aquí en el programa. Me acuerdo perfectamente. Además es que la imagen era impactante, de ver los restos de esa mujer, de la madre de Martín, con ese sonajero prácticamente intacto a su lado. Fue una historia terrible, pero bueno, que al final él pudo conocer la historia de su madre gracias a un objeto muy, muy oportuno ahora que se está empezando a sacar a las víctimas de Cuelgamuros, y ahora también que se habla de la derogación de la ley de la memoria democrática, pues también muy importante recordar cosas como esta. Mira, hoy os propongo que hablemos de ahorro, hablemos de meter dinero en la hucha por lo que pueda pasar. Vamos a intentar aprender a ahorrar. A ver, todos conocemos la fábula de la cigarra y la hormiga. El otro día aquí mismo confirmamos que la realidad supera la ficción y en el mundo real los hay que se pasan de hormiga. Pues serán 12,88 €. No, a mí me da 12,85 €. Vuélvalo a pasar y nos aseguramos. Por favor. ¿Pero qué más letras? La señorita se ha equivocado, ¿vale? Hombre. Cualquiera se puede equivocar, ¿verdad? Alucinante. Que ver, la gente es increíble. ¿Cuánto tengo ya en la cuenta? 248.596 €. Tengo que ahorrar, ¿sabe? Pero si ya ahorra. Puedo ahorrar más. Y también las que se pasan de cigarra. ¿Dónde está todo mi dinero? He ganado mucho. A 400 pavos el par. ¿Cuántos de estos tienes? ¿50? Vamos. ¿Más de 100? ¿Está mal eso? Multiplica 100 por 400 y ahí tienes tu entrada. Son solo $4.000. No, cielo, son 40.000. ¿Me he gastado $40.000 en zapatos y no tengo dónde vivir? Voy a acabar como la viejecita del cuento que vivía en un zapato. Y les pregunto a ustedes, ¿son más cigarra o más hormiga? ¿Son capaces de ahorrar? Decíamos antes, cada uno dentro de sus circunstancias. ¿Pero tienen algún tipo de truco para ahorrar? O yo qué sé, ¿se acuerdan que durante mucho tiempo, cuando eran niños, cuando eran adolescentes, estuvieron ahorrando durante mucho tiempo para comprarse eso que tanto deseaban? Y esa famosa frase que es muy de madre y de padre: cuando tú ahorres, cuando tengas tu dinero, te lo compras. Venga, 900-100-800. Hoy hablamos de ahorros, de trucos para ahorrar, de cómo gestiona cada uno el dinero para poder al final permitirse el capricho, sea este grande o pequeño. Pero ¿cuáles son las estrategias que tienen para ahorrar? Nacho, ¿tú eres más cigarro o más hormiga?
Bueno, sin duda soy más cigarra, tengo que admitirlo. La verdad es que no derrocho, no es que me queme el dinero, pero me cuesta muchísimo ahorrar y sobre todo tengo como una premisa, pero voluntaria, no es que como el corte que escuchamos de esta chica de, ¿cómo que me he gastado 40.000 euros en zapatos? No es que de repente comprenda que estoy derrochando, sino que de verdad tengo una premisa más inconsciente que consciente de que si tengo el dinero es para disfrutarlo y entonces me cuesta ahorrar bastante, la verdad. No sé si esto es bueno o malo. ¿Y tú, Nuño? Yo soy ahorrador, pero porque tampoco me cuesta mucho. O sea, llevo una vida relativamente... Bueno, o sea, me doy... Pues yo creo que todos los caprichos que quiero... Me vas a dar pena ahora. Pero soy algo austero. No, ahora con esto que decíais de la cigarra y la hormiga me estoy acordando de Los lunes al sol, cuando le explican... Sí. Claro, lo que no cuenta el cuento es que algunos nacemos cigarra y otros hormiga. Sí. Así que a no veces toca la otra. hormiga... Exacto, que no toca otra. Que a Eso veces es. te toca ser hormiga porque te toca ser hormiga. Te toca ser hormiga o te toca ser cigarra porque naces con muy poco y te mueres con muy poco. Y tienes que buscarte la vida. ¿Y habéis ahorrado? ¿Recordás? ¿Habéis ahorrado, yo qué sé, cuando erais pequeños o para comprar un cómic o para compraros una bicicleta? No lo sé. Sí, para cómics ahorraba y para álbumes de cromos, para cromos. Pero bueno, cosas muy pequeñas. Bueno, no, pero es que yo estoy hablando hoy del ahorro a cualquier nivel. O sea, no tiene por qué ser hemos ahorrado tanto para comprarnos una mansión, donde por cierto van a enterrar a Berlusconi. No estoy diciendo para comprar una mansión de ese tipo. ¿Y tú, Nacho? Sí, la verdad es que yo la mayoría, o lo que he gastado, si yo hiciese ahora una cuenta de gastos, lo que me echaría las manos a la cabeza es en lo que he gastado en viajar, porque viajar es como una cosa que a mí me apasiona y es en lo que más he gastado. Y yo recuerdo que precisamente, y es muy simbólico, uno de mis primeros ahorros, de verdad, de estar ahorrando un año entero, fue para hacer el Interrail con mis amigos. De más pequeño sí que recuerdo ahorrar para la Master System 2. No sé si os acordáis de la Master System 2. No, yo no. Yo no. Una videoconsola, pero claro. así como Esa la era primera... de Sega, ¿no? Sí, pero la primera vez que ahorré, estar tiempo ahorrando fue para hacer Interrail. Y eso que es curioso, porque somos hijos de una generación que inculcó el ahorro, porque al final la generación de nuestros padres pues tenía esa cultura de ahorrar, nunca sabes lo que va a pasar mañana, no gastes por gastar, etcétera, etcétera. Pero se ve que no inculcaron muy bien. Pero yo no sé vosotros, pero en nuestra época estaba bien visto, por ejemplo, gastártelo en un buen viaje, ¿no? O sea, pero bueno, puede ser un objetivo, ahorrar para un viaje. No era despilfarra. Exacto, está muy bien. Tus ahorros los inviertes, pues bueno, en este caso en un viaje. Y yo creo que hay mucha gente que sigue haciéndolo, que va ahorrando hasta que puede permitirse, cada uno, insisto, cada uno dentro de sus posibilidades, hacer el viaje que sea posible. Venga, preguntamos hoy a los oyentes que nos cuenten, si es que lo consiguen, cómo consiguen ahorrar, si son más bien manirrotos o algo agarrados, si ahorran y para qué ahorran, para comprar una casa, para hacer un viaje, para comprarse unos zapatos, para comprarse unos cómics, ¿qué recuerdan haberse comprado con sus primeros ahorros? 900, 100, 800. Pues aquí seguimos con Nacho Carretero y con Nuño Domínguez intentando aprender a ahorrar. Hemos invitado a alguien que es todo un experto ahorrador. Es el Luis Pita, autor de Libre, Aprende a ahorrar y a invertir para conseguir una libertad financiera. Luis, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Juan. Primero que me he enterado, Nacho, te lo cuento a ti, que resulta que es que Nuño y Luis son compañeros de colegio. Sí, Nuño es compañero de mi hermano, de mi hermano menor. Sí. O sea que... Sí. Del colegio de los ahorradores, ¿no? Sí, de los agustinos ahorradores. Di cómo se llamaba el colegio. Se llama Nuestra Señora del Buen Consejo. Claro. Así que vengo a daros buenos consejos. Claro, yo por eso he dicho, por eso te dedicas a dar buenos consejos, era muy fácil, ¿eh? Pero por eso he dicho. Antes que nada, Luis, a mí me gustaría, porque es verdad que cuando planteamos nosotros mismos, cuando nos planteamos el tema del ahorro, dijimos, bueno, es que hay mucha gente que no puede ahorrar. Y a mí eso me parece dejarlo primero dicho. O sea, cada uno dentro de sus posibilidades, teniendo en cuenta que habrá quien no podrá ahorrar ni 2 euros, pero que cada uno dentro de sus posibilidades puede tener alguna estrategia o algo, hacer algún esfuerzo para ahorrar algo, ¿no? Totalmente. Habéis comentado antes lo de la cigarra y la hormiga, que a mí me encanta porque es una cosa maravillosa que tenemos los españoles. Y es que a todos desde pequeños nos han contado ese cuento, todos sabemos que el ahorro es bueno. Lo que no nos han contado de pequeños es cómo ahorrar. ¿Cuál es el truco que de verdad funciona para ahorrar? Como la forma que ahorramos los españoles es ahorrar a final de mes. Básicamente a principio de mes pagamos la hipoteca o el alquiler, la electricidad, el gas, el colegio de los niños, todos los gastos, y durante el mes hacemos un esfuerzo de voluntad enorme para que nos quede algo a final de mes.
Lo que pasa que es que la realidad es que a los españoles a final de mes nos quedan 0 euros en el bolsillo. A todos los españoles, incluido a mí. Esta no es la forma de ahorrar que funciona. La forma de ahorrar que funciona es lo que yo llamo el preahorro, que consiste exactamente igual que al principio de mes. Tú pagas el alquiler, pues separas una pequeña parte de tu salario y lo pones en una cuenta de ahorro que no puedes tocar, que no tienes una tarjeta que vaya asociada a esa cuenta. Esta forma evita que tú tengas que hacer un esfuerzo de voluntad enorme durante todo el mes y encima ahorras muchísimo más dinero. Es decir, dedicas una cantidad que la vas poniendo ahí, que no puedes tocar, que esa cantidad va sumando y tú como no la tienes disponible no la gastas. Como no te llega al bolsillo, no te lo gastas. Y eso le llamas preahorro. Preahorro. Puedes ser hormiga al principio de mes y luego ya dedicarte a cigarra. Y luego, exactamente, esa es una buena definición. Sí. Solamente, además, lo que tiene maravilloso es que esto es como, imaginaos una píldora que pudieras tomártela y estuvieras siempre fit, o sea, estuvieras siempre en forma el resto de tu vida. Pues esto es el preahorro, porque el preahorro, tú lo que haces es una transferencia automática periódica en el banco. Entonces, tomas la decisión una vez, te tomas 5 minutos y vas a ahorrar el resto de tu vida. Pero Luis, tú dices de meterlo en una cuenta donde no puedas tocarlo. Sí. ¿O depende de tu fuerza de voluntad? Claro. Os voy a contar la realidad. La realidad, yo este método se lo he enseñado a más de 100.000 personas a utilizarlo. La realidad es que a todos nos cuesta, cuando ya hemos ahorrado un dinero, lo que nos cuesta es sacarlo. Entonces, una vez que tú lo has separado, es mucho más difícil porque tienes que tomar la decisión de dejar de ahorrar. Entonces, la gente, cuando empieza a preahorrar, ya no deja de preahorrar. Lo que sí que hacen es cambiar la cantidad. Pues hay épocas en la vida, por ejemplo, un niño, imagínate que va a ampliar su familia. Pues durante una época, pues a lo mejor va a poder preahorrar menos. Claro. O te vas a comprar una casa. Pero eso no te hace vivir a quien pueda, ¿eh? ¿No te hace vivir por debajo de tus posibilidades? Absolutamente. O sea, ahí hay renuncias. Sí, lo que pasa que la realidad es que tú no te das cuenta. Sobre todo, si preahorras entre un 5 y un 10% de tu salario, al final del mes no te das cuenta. La mayor parte de la gente, cuando empieza, siempre la gente, yo lo que propongo es empezar por una cantidad pequeña y lo que pasa siempre es que la gente empieza con una cantidad pequeña y luego empieza... A los 3 meses se dan cuenta que ni se han dado cuenta y empiezan a ahorrar más, hasta que llega un poco al umbral de decir, oye, a partir de aquí ya me está doliendo, ya está, pues ahí me paro, fantástico, pero tú estás ahorrando de forma automática. Tú utilizas una expresión que es libertad financiera. ¿Qué es la libertad financiera? Yo siempre lo cuento, yo digo, mi libertad financiera es de 14 años. Es decir, que si yo hoy dejara mi empleo, podría mantener durante 14 años tumbado en el sofá, mis hijos irían al mismo colegio, los jueves... ¿Pero eso con lo que has ahorrado? Exactamente. Sí, pero alguien te dirá, pero claro, te has ganado muy bien la vida. Para mí eso es una de mis obsesiones, ¿no? Cuando escribí el primer libro, Ten peor coche de tu vecino, y ahora este nuevo libro, mi obsesión es encontrar una forma, un método que funcione para la gente normal como yo. Yo ni he montado Facebook, ni he dado una gran fortuna. Como le contaba antes al niño, yo he venido aquí en metro. Yeah. Yo quiero un método, una forma que funcione para la gente que vamos en metro, para los profesores, los maestros, los policías, los enfermeros, para todo el mundo. Claro, perdón, no sé quién iba a preguntar, pero el primer libro que se llamaba Ten peor coche que tu vecino, claro, eso también es una clave. Totalmente. O sea, si tú le das mucha importancia al coche que te compras, ahí no ahorras un dinero porque te gastas mucho. Absolutamente. Y al final el coche es básicamente, no es una cosa para que nos lleve más rápido a un sitio, es un símbolo de estatus. Entonces, tener peor coche que tu vecino realmente es una forma de expresar lo que has dicho tú antes, vivir por debajo de tus posibilidades, dejarte de estar pendiente de lo que los demás piensan y centrarte tú que de verdad tus finanzas te vayan bien. Aquí hay una anécdota que me gusta contar, es la del coche 10. En los concesionarios, al Porsche Cayenne, ¿sabéis? El Porsche todoterreno súper gigantes que nos adelanta y a todo mete las autopistas, lo llaman el coche 10. Y yo pensaba que era el coche 10 porque era un coche buenísimo. No, es el coche 10 porque la mayor parte de la gente que se compra un Porsche Cayenne se lo compra con un crédito de 10 años. Imaginaos. Cambia la perspectiva, ¿eh? O sea, mucha gente que va con ese cochazo realmente está 10 años para pagarlo. Pagando ese coche. ¿Querías preguntar, Nuño? Sí, no, te iba a preguntar que, claro, bueno, es muy importante también la voluntad de ahorrar, pero yo a veces veo que el ahorro está penalizado en este país y no sé si en otros, porque los ahorros, como tú decías, en tener una cuenta que no puedes tocar. Es que tener una cuenta que no puedes tocar, el banco no te da un duro. No te da un duro o casi ni un duro por ella. Y creo que en tu libro también hablas de esto, de que hay otras formas
de guardar tu dinero sin tenerlo en una cuenta corriente que no te va a dar mucho dinero. Absolutamente. Extra. Muy buen punto, Nuño. Lo que pasa en la realidad, lo que pasa con la gente que enseña para ahorrar, es que a los 6 meses tienen un problema. Y es que de pronto dicen, ostras, yo que nunca había conseguido ahorrar en mi vida, ahora de pronto he ahorrado. Luis, ¿qué hago con este dinero que he ahorrado? Ya no quiero que se me quede... Hombre, cuando tenía 50 euros ahorrados, pues no me importa que se quede en la cuenta. Pero cuando tengo 5.000 o tengo 10.000, quiero que ese dinero crezca. Y sobre todo ahora con el tema de la inflación, imaginaros. O sea, cada vez que si tu dinero no te está dando rendimiento, al final está perdiendo valor cada día. Entonces, en el libro enseño varios aceleradores que te enseñan cómo hacer que ese dinero crezca en el tiempo, te dé una buena rentabilidad y todo. Y sí, es muy importante, como dices, Nuño. Oye, Luis, ¿y qué opinas de darse un capricho o de gastar dinero en algo no estrictamente necesario? Quiero decir, también va un poco de eso, el tener dinero, el conseguir ganarte algo y decir, bueno, pues mira, me lo voy a gastar. Me lo he ganado. Que a lo mejor un experto financiero me lo desaconsejaría, pero que a lo mejor el psicólogo te lo recomendaría. No sé cómo lo ves eso, gastar un poco por gastar a veces. Mira, Nacho, cuando te he escuchado lo del tema de viajar y lo de Interrail, me ha encantado. Porque yo soy exactamente igual que tú. A mí me encanta viajar, a mi mujer y a mí nos encanta viajar, y eso es exactamente para lo que queremos la libertad financiera. ¿Para qué queremos libertad financiera? Queremos libertad financiera para poder trabajar en lo que nos gusta, para vivir donde queremos y para poder hacer las cosas que nos apasionan, que nos gustan. Y si a ti lo que te gusta es viajar, pues corcholis, para eso precisamente ahorras el dinero. O sea, eso es lo que me parece maravilloso. ¿Qué es lo que debemos de evitar? Los gastos que no son cosas que nos llenan de felicidad, ni que no son cosas que nos apasionan, pero que los tenemos sin darnos cuenta. Y de esos hay muchísimos. Yeah. Dices, ¿para qué sirve la libertad financiera? Para viajar, para darte ese capricho. Y en el caso que yo lo tengo más cerca, también en el caso de la jubilación, ¿no? Sí. Llegar a una jubilación con unas condiciones mejores que las que te da la propia pensión. Yo siempre digo que tener mucha libertad financiera es como matar 2 pájaros de un tiro. Porque hoy, en el día de hoy, vives mucho mejor, vives mucho más feliz, tienes mucho más tranquilidad, disfrutas mucho más la vida y encima te estás asegurando una jubilación dorada. Y fíjate, no estoy hablando de una jubilación segura, tranquila, no, te estoy hablando de una jubilación dorada. Yo conozco muchísimas personas que empezaron simplemente pues, disfrutando de mucha libertad financiera pues a los 55, a los 60, pero claro, cuando llegan a la jubilación lo que hacen es disfrutar de una jubilación de las de película. Yeah. Claro. Y ya no solo la jubilación, sino que es un colchón para cuando vienen las vacas flacas, es decir, crisis como las que hemos visto 2008, etcétera. Claro, para momentos complicados, ahorrado, si te quedas en el paro. Bueno, esto es lo que decían, que no sé cuál de los dos lo ha dicho, creo que lo has dicho tú, Nacho, que nuestros padres decían, claro, hay que tener ahorrado por si pasa algo, que es esa expresión de por si pasa algo. Y a mí, sobre esto hay una cosa que me llama mucho la atención, que venimos de una generación, incluso yo, que soy mayor que vosotros, pero que también he oído en casa eso de hay que ahorrar por si pasa algo, y en cambio no se enseña a la gente a ahorrar. Es decir, en las escuelas hay muchas cosas que nos enseñan en las escuelas de la vida, porque hay cosas que después son indispensables para la vida. Unas llevar a tus propias finanzas, que yo pienso que esto es algo que deberían enseñarnos de pequeños. No se enseña a ahorrar. Absolutamente, tienes toda la razón. Yo soy ingeniero, por ejemplo, en la escuela de ingeniería y en el colegio exactamente igual, te enseñan cómo hacer un oficio, que es maravilloso, pero lo que no te enseñan es, oye, y el dinero que vas a ganar con ese oficio, ¿cómo lo gastas? Sí, o incluso cómo lo vuelves a invertir. ¿Cómo lo vuelves a invertir? Sí. O préstamos hipotecarios, por ejemplo, ¿cómo funcionan? Claro, bueno, el tema de las hipotecas, si empezamos a hablar, no paramos, porque ese es un punto... Economía, ¿no? Fíjate, Ángels, has mencionado antes las generaciones anteriores. Nuestros abuelos, la hipoteca típica era a 7 años o a 10 años. Y hoy en día los españoles nos estamos hipotecando a 30 años o 35 años. Esa es la hipoteca que le interesa a los bancos. No es la hipoteca que nos interesa a nosotros. Yeah. Oye, Luis, y teniendo en cuenta esta generación que nos precede, también de cuál era aquella España de hace 40, 50 años, esa cultura del ahorro, porque la mayoría de la gente iba muy justa, no sé si tú trabajas también con gente de otros países de Europa en nuestro entorno, ¿tú dirías que en España se ahorra o hay otra mentalidad distinta a los países de nuestro entorno? ¿Se ahorra más en otros países? Vamos a ver, no nos engañemos. Dentro de Europa no somos uno de los países más ricos.
Y el ahorro tiene que ver mucho con la riqueza de un país y con la mentalidad y la previsión a largo plazo. Entonces, dentro de Europa somos de los países que menos se ahorra. Típicamente en España la media de ahorro es de un 5%, cuando en Europa es entre un 10 y un 15%. Países como Alemania tienen un 15% y estamos en la tercera, entre la mitad y la tercera parte. ¿Somos peores los españoles? En absoluto. No, simplemente que venimos de en los últimos 200 años no hemos tenido la riqueza de Alemania, lo que pasa que sí que es verdad que estamos mejorando y cada vez estamos haciendo las cosas mejor. Dejadme que escuchemos a algunos oyentes. Les preguntábamos, sistemas de ahorro. Nos proponía Luis Uno, pues tú automáticamente haces una transferencia cuando te llega la nómina por las posibilidades que tú tengas, desde 40 euros a 20 euros, lo que sea, por las posibilidades que tú tengas. Y lo pones en una cuenta que sabes que no vas a tocar, aunque te quemen las manos, no la vas a tocar. Y nos llama Xente desde Villajoyosa. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángel. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu sistema de ahorro? Pues mira, lo empezamos hace unos años y la verdad es que dentro de lo que cabe nos funciona un poquito, y es cada moneda que nos llega y en ese día no la hemos gastado, que no sea española, va a una hucha. Moneda de euro que no sea española. Moneda de euro, de céntimo, de lo que haga falta, a una hucha. Sí. Y la verdad es que al final, el año que más conseguimos, porque cada año abrimos la hucha e ingresamos, sí, fueron alrededor de 627 euros, que está bien. No está podría mal. Haber sido más. Claro. Pero bueno, está bien. Ya con 620 y pico euros ya te das un caprichito. Sí, una cosa pequeña o... bueno, bien, una buena comida, con la familia. Exacto. Gente, muchísimas gracias. Un beso. Gracias a ti. Hasta luego. Yo esto sí que conozco más de una persona que lo hace, que mete unas el problema es que ahora pagamos en plástico todo. Sí, aquí... también. Que por cierto, sobre el plástico tú dices que mejor tarjeta de débito que de crédito, ¿no? Clarísimamente. La tarjeta de débito, para los oyentes que no lo conozcan, es exactamente igual que una tarjeta de crédito. La diferencia es que el dinero, en vez de ser un crédito que vas a pagar en el futuro, sale directamente de tu cuenta. Entonces, que tiene dos grandísimas ventajas. La primera es que es mucho más fácil de gestionar tu dinero. Claro. O sea, si ves lo que te estás gastando. Ves lo que te estás gastando. Es como el dinero en metálico. Ves y el otro te llega el susto el mes siguiente. Exactamente. Y la segunda ventaja es que gastas menos. Típicamente cuando pagamos a crédito tendemos a pagar más caro, a comprar cosas más caras. Entonces esto te permite también controlar tus gastos. Urbano, desde el Hospitalet del Llobregat, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángel. ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿para qué has ahorrado tú? Contarte, mira, con 14 añitos empecé a ahorrar porque me enamoré locamente de un tocadiscos que se llama, creo que se sigue llamando Perpetuum Ebner. Y lo vendían en una tienda que hacía esquina con Ronda Universidad Balmes. Sí. Valía 1.700 pesetas y estuve ahorrando desde los 14 hasta los 17 que conseguí mis 1.700 pesetas para comprarme el tocadiscos. Pero utilizando el método que estáis comentando, cada mes de mi paga cogía un pellizquito y lo guardaba en una libreta de la Caixa. Ya. Pero no te lo pierdas porque cuando tuve el dinero en mi cuenta corriente, continué 3 años seguidos pegando la nariz en el cristal de aquella tienda, mirando mi tocadiscos. Y al tercer año dije, hoy eres mío, y entré y me lo compré. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Aquello de saborear la piruleta lentamente, despacio. ¡Qué bueno! Y comentaros, tengo más de 70 años, sí, y mi Perpetuum Ebner sigue en casa. Funciona perfectamente, Urbano. Muchísimas gracias. Un beso. 1.700 pesetas. Pero ves, es un poco el sistema que tú propones en una libreta de la Caixa, que no puede ser más catalán poner el dinero en una libreta de la Caixa. No puede ser más catalán esto. Por cierto, una cosa que me encanta, su edad. 14 años. 14. Lo hizo a los 14 años. 14. Esto para todos los que tengamos hijos, enseñar a nuestros hijos a ahorrar para comprarse algo que les haga mucha ilusión. Claro. Luis Pita, muchísimas gracias. Muchas ha sido un placer. Un beso. Muchas gracias. 10:42 de la mañana, 9:42 en Canarias. No sé qué le pasa a este equipo que últimamente solo ponen canciones de los planetas. Bueno, oye, yo no me quejo. No, sí, hay que pedir perdón, Estela. No, Estela está así como, pero es últimamente, ¿a que sí, Marcos, que estamos poniendo mucho los planetas? Bueno, tenemos épocas y rachas de todo. Seguimos aquí con Nacho Carretero y con Nuño Domínguez. Hace unos días publicaba El País un reportaje sobre una operación muy llamativa. Se trataba de una operación a cráneo descubierto con la paciente consciente, con la paciente despierta, y el objetivo era conseguir quitarle la malformación venosa, el cavernoma, que se encontraba en una zona del cerebro que afecta la movilidad y el habla.
sin que pierda, y eso era lo importante, sin que perdiera, por ejemplo, ninguno de los 5 idiomas que conoce. Así sonaba el quirófano. Empezamos con armenio. Vale, entonces, Ani, en el momento que empecemos también tienes que hacerlo del brazo. Es decir, iremos haciendo esta tarea de decir los nombres y también vas moviendo el brazo. Ok. ¿Sí? Aquí está la doctora hablando con la paciente. ¿Son muy habituales este tipo de operaciones, Nuño? Impresionante, ¿no? Esta historia. Brutal. También hay que decir que contada de maravilla por mi compañera Jessica Mouzo, que se pasó 6 horas ahí en el quirófano sin estar acostumbrada a ese tipo de cosas. Es un reportaje brutal. Sí, vale mucho la pena leerlo. Muy interesante. Y la foto con esas pegatinas, que ahora hablaremos de ellas, en el cerebro de la paciente son increíbles. Pero bueno, son, creo que más comunes de lo que parecen, porque hay ciertas operaciones que requieren que el paciente esté consciente, porque así sabes si estás tocando áreas fundamentales, tanto del movimiento, por eso se decía lo del brazo en alto, ¿no? Para controlar el movimiento, y también, claro, en este caso, el habla, que está en la corteza cerebral, que es lo que es el órgano que más, es el órgano más humano, es lo que más nos diferencia, ¿no? La neurocirujana al frente de esta operación es Gloria Villalba. Gloria, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Estaba hablando de las pegatinas, yo creo que muchos oyentes ya vieron ese reportaje, pero eso era como una especie de bandera de distintos países y de iconos faciales. ¿Cómo se realiza un mapeo? ¿Qué señalaba eso? Bien, pues primero agradecer el interés que habéis tenido en la cirugía de Ani, porque aquí la protagonista real es Ani, y ahora entenderán ustedes por qué, con los que voy a intentar explicar de la mejor manera posible. A ver, lo que hacemos con un paciente despierto, una cirugía cerebral con un paciente despierto, que no es nada nuevo, ya se hace, ¿para qué? Básicamente para monitorizar el lenguaje y para monitorizar los movimientos, como pueden ser en la cirugía del Parkinson o del temblor. Lo que ocurre es que en el caso del lenguaje se requiere de una colaboración muy grande del paciente, una colaboración cognitiva durante un buen tiempo. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Hacemos esto porque los estudios de resonancia preoperatorios, igual que en el movimiento y la fuerza del paciente, sí que nos orientan con una fiabilidad muy alta dónde está esa zona. En el lenguaje no hay ninguna prueba preoperatoria que nos diga dónde está esta zona. Nos puede orientar, pero la probabilidad de fallo es alta. Por lo tanto, tenemos que, con el paciente colaborando, no todos los pacientes, también hablaremos de esto, pueden participar de una cirugía con ellos despiertos, tenemos que ver cada zona que vamos a monitorizar, si sirve o no sirve para hablar, entre otras funciones que también explicaremos ahora. Entonces, cuando una zona sirve para hablar, como lo sabemos, damos un estímulo eléctrico y en ese momento falla la tarea que le estamos pidiendo. Entonces colocamos una bandera, que es la foto que ustedes han visto en la publicación. Sí. Con uno de una los bandera 5 con idiomas. el idioma. Eso es. Porque, bueno, hay más cosas, hay más cosas que idiomas, ahora también lo explicaremos. Sí, pero por ejemplo en los idiomas, y ahora me explicas las otras cosas que hay, pero en los idiomas, ¿qué podría pasar? ¿Que perdiera un idioma? Claro. Es decir, si se hiciera dormida y ella no respondiera a los estímulos, que cuando se despertara, una persona que habla, yo qué sé, inglés y castellano, hubiera perdido el inglés, por ejemplo. Por ejemplo, lo que tiene de interesante la cirugía de Ani es que es muy infrecuente. Normalmente hacemos un idioma, monitorizamos un idioma, a veces 2, muy raramente 3, pero más de 3. Hemos reportado en el mundo 3 casos, con Ani es el 4, donde se hagan 5 idiomas. ¿Y esto por qué? Esto porque normalmente la gente no suele hablar 5 idiomas y además que los quiera conservar, porque una cosa es saber italiano porque te gusta Italia y otra cosa es italiano porque lo necesitas porque para es tu trabajo. Exacto. Exactamente. En el caso de Ani los necesitaba. Entonces, lo interesante, y esto muchas personas no lo saben, es que cada idioma que hablamos se localiza en una parte del cerebro diferente. Es decir, la lengua materna tiene una disposición, las lenguas que has aprendido después en otra, también depende del grado de nivel que tú tengas de esa lengua. Entonces, no están localizadas en el mismo sitio y la manera fiable de que tú mantengas todos los idiomas que hables es hacerlo contigo despierto. Y, Gloria, ¿cómo se hace tener a un paciente con el cráneo abierto y su cerebro funcionando y hablando? Y hablando, está sedado. O sea, eso es un equilibrio
A ver, mucha gente piensa que el cerebro duele. Pues no, el cerebro no duele, no hay receptores del dolor en el cerebro. Duele el músculo, duele la meninge, pero el cerebro no duele. Entonces, hay dos tipos de anestesia, porque sí que anestesiamos al paciente para hacer esta cirugía. Una en donde el paciente duerme todo el rato, excepto el momento en que se necesita la colaboración del paciente. A mí esta opción no me gusta y elegimos la segunda opción, que es el paciente está despierto todo el rato. Lo que pasa es que sí, es verdad que está anestesiado a nivel de la piel, a nivel de la meninge, y lleva sedación. Hay un grupo de anestesistas muy entrenado para esto que pone un poquito de sedación como para que tenga ganas de dormir, pero que no está ni intubado ni con mascarilla laringea, y que cuando llega el momento en que le pedimos una colaboración, que puede ser en el caso de Dani, fueron 2 horas, el paciente se le ha parado totalmente la sedación que lleva por vena y funciona solamente con anestesia en la piel. Vuelvo a repetir, porque el cerebro no duele. Ya. Y los otros iconos, porque hemos hablado del idioma, los otros iconos, ¿qué marcaba? Claro. A ver, nosotros cuando monitorizamos a un paciente, lo que monitorizamos en realidad, o lo que queremos monitorizar, son las funciones cognitivas. ¿Qué ocurre? Que por cuestión de tiempo, el tiempo que un paciente puede estar colaborando es poco. En este caso, lo de Ani es excepcional. 2 horas es muchísimo. Normalmente el paciente te colabora 20 minutos, media hora, máximo 1 hora. Entonces, como tenemos muy poquito tiempo, tenemos que seleccionar de lo cognitivo lo importante. Entonces empezamos por el lenguaje, ese es el principal motivo. Pero no solamente hicimos el lenguaje, en el caso de Dani, 5 idiomas. Y además, cuando hablamos de lenguaje, no solamente es hablar, es entender, es repetir, es leer. Y hacemos para cada una de estas tareas, con un neuropsicólogo dentro del quirófano, pues todos los test. Entonces, aparte de los idiomas, que son las banderas que aparecen, hicimos las funciones ejecutivas. ¿Por qué? Porque las personas, aparte de hablar, tienen que tener memoria, tienen que atender. Entonces, eso significa que estamos aún más tiempo con estos test de funciones ejecutivas. Y por último, y muy importante en este caso, y que lo hace también especial en esta cirugía, tuvimos tiempo, incluso Ani nos permitió hacer una valoración de la cognición social, algo importantísimo, gracias a la colaboración de mi amigo y neurocirujano Jesús Martín, que ha creado un test maravilloso y que pudimos probar en Ani. Y esto, ¿qué es lo que quiere mirar la cognición social? Pues que el paciente sea capaz de reconocer emociones, porque cuando vemos a un paciente que habla y se mueve, decimos, pues está bien este paciente. Sin embargo, el paciente va más allá de esto, se tiene que relacionar. Y entonces pasamos un test. Resulta que había zonas donde teníamos que hacernos un hueco para poder entrar al cavernoma, y no paraba de haber función de los 5 idiomas, incluso de la función emocional. Es decir, a Ani le pasábamos unos actores en dibujo, en imagen virtual, exactamente, creado por inteligencia artificial, y había zonas donde era incapaz de reconocer esa emoción que había reconocido previamente, porque estos test lo habíamos ensayado con ella los días previos. Era asombroso que en el hemisferio izquierdo, que hasta ahora nunca se habían ido a buscar emociones. ¿Por qué? Porque se piensan que está más en el hemisferio derecho, esto es el hemisferio izquierdo. Y porque cuando un paciente ya le has pasado los test del lenguaje, ya está cansado, ya no colabora más. Y Ani fue una proeza lo que consiguió esta paciente. Y claro, esto es alucinante. Claro, como investigadores no está justificado abrirle la cabeza a alguien para estudiar su cerebro, pero ¿cómo os coordináis? Es decir, vosotros avisáis, oye, tenemos esta intervención, ¿qué podemos investigar en este caso? ¿O es alucinante? No, bueno, no es una investigación realmente, porque los test de emociones, el lenguaje no es ninguna investigación, ya se hace de manera rutinaria. Lo que no se hace es para 5 idiomas. Entonces, lo que vamos a las emociones sí que se ha hecho en algunas ocasiones en el hemisferio derecho, pero hay otros test que no están validados para hacerlo con el paciente dentro del quirófano. Esto es un test que se ha creado con mucho mimo para estos pacientes. Y cuando dices, perdón, que se ha hecho para 2 idiomas, nunca para 5, para 2 idiomas, o sea, tú puedes plantearle al paciente, no a uno que se opere estando consciente, tú le puedes plantear al paciente, en caso de perder un idioma, ¿cuál quieres perder? ¿O cuál ¿sí? No lo digo en broma. No, claro. Sí, totalmente. Lo preguntamos siempre. Es más, durante la cirugía, si ocurre algún problema, como el paciente está despierto, le preguntamos, mire, en el caso del lenguaje, el lenguaje, pero en el caso de la motricidad también le preguntamos, mire, tiene la opción de que quitemos
quitamos todo el tumor y, bueno, pues que el dedo pulgar no lo pueda mover. ¿Qué decide usted? Esto es muy interesante porque la medicina cada vez es menos paternalista, ¿no? Entonces el paciente tiene que colaborar en su propia decisión, lo tiene que entender primero, pero es él el que tiene que decidir esto. Y en el caso, perdona, de perder un idioma, ¿se puede volver a aprender? Sí, se podría volver a aprender, pero posiblemente no a niveles como preoperatoriamente, sí. Vale. Nacho, pero yo tengo una duda, allá va, mi duda. Yo entiendo que cada una de nuestras funciones, habilidades, ocupa un área del cerebro distinta, pero me sorprende muchísimo que cada uno de los idiomas esté ubicado en un área distinta del cerebro. ¿Esto es así? Yo pensé que el área del lenguaje estaba ahí en distintos idiomas, pero estaba el ruso por un lado, el inglés por otro, el español por otro. Totalmente. Esto ya se ha visto. Lo que hay poca experiencia en qué pasan los pacientes con tantos idiomas, no solamente con tantos idiomas, sino que hable los 5 de manera perfecta. Entonces, y además aprendidos en diferentes edades a lo largo de la vida, ¿no? Pero la lengua materna, perdona, Gloria, que te interrumpa, pero la lengua materna también ocupa, quiero decir, se podría borrar la lengua materna también. Lo que se ha visto es que la lengua que uno aprende antes de los 8 años es la lengua que ocupa más zona del cerebro, tiene mayor distribución, pero no significa que esté toda junta en los mismos 2 centímetros, o no, está distribuida y además que es muy variable paciente por paciente. Este es el motivo por el que si el paciente colabora es imprescindible que se haga despierto. Entonces lo que vimos es que pues cada lengua tenía su zona y había zonas compartidas por varios idiomas, pero no solamente es lo que decía antes, no solamente es hablar, es el leer, entender, pasamos todas las funciones porque tú puedes tener una zona donde falla para leer, pero no falla para entender. Eso significa que hemos de pasar montones de test al paciente. Gloria Villalba, muchísimas gracias. Ha sido un gusto. Verdad, sí, no, yo también. Ha sido un gusto y además, sobre todo, porque es tan importante que estas cosas se expliquen bien y lo has explicado de una manera maravillosa. Muchísimas gracias. Y eso, la protagonista es Ani, y eso es verdad. Y eso es verdad. Pero, discúlpame, si no hubiera manos y cabezas como las vuestras, eso sería imposible. Muchísimas gracias. Gracias por el interés. Muchas gracias. Un beso. Hasta luego. Gloria. Bueno, impresionante. Da orgullo, ¿no? Del ser humano a veces. O sea, impresionante. Hombre, yo entiendo que además esto ha servido a la comunidad científica internacional. Que esto es claro, imagínate, decía, luego lo describirán. Claro, dice, habitualmente estábamos acostumbrados a 2, 3 idiomas, pero dice que solo se habían reportado 2 o 3 casos en el mundo de que se había hecho esto con alguien que hablaba 5 idiomas. Ha habido otras con músicos tocando en el quirófano. Sí. Hay que servir, a mí es que me da un ataque de pánico. Suerte, Nacho, que hay gente que se dedica a esto, porque es lo que decimos siempre, si fuera por ti, por mí, no hubiéramos evolucionado. Pero a mí tampoco me contéis aquí. Venga, un beso, hasta la semana que viene. Chao.